Bueno, estamos ahorita con el segundo parcial de costo 2. Es lo que vemos en el segundo parcial, es las variaciones de los IF que se realizan mediante el presupuesto estático, presupuesto flexible, tres y dos variaciones, y presupuesto estático de tres variaciones, creo que es. A ver, de tres y flexible dos. ¿Y qué es esto? Bueno, igual a lo que vimos en el primer parcial. Ya los IP no los evaluamos como una sobre o subaplicación, que en general, ¿qué es? Son una variación o favorable o desfavorable, solo que estos presupuestos los comparamos con horas reales, horas estándar y horas presupuestadas. Entonces, de acuerdo al resultado, de esos SIF es que salen las famosas variaciones. ¿Por qué? Porque como los SIF están en función de las horas, de esa manera es que medimos el impacto que tiene esas famosas variaciones, como hacíamos con material directo y con la mano de obra, que si pagué más caro es desfavorable, si compré más barato es favorable, eh, que tiene que ver por ejemplo, ya yendo un poquito más al análisis que se hace en las empresas, por ejemplo, si compró caro, pues eso debería reflejarse en su producción porque el material debería ser bueno y quizás ahorrarse en la cantidad que usted usa al producir. Ya eso, como les digo, es como más analítico que para lo que ustedes deberían eh, irse formando y más que todo no mentalizarse tanto en hacer el ejercicio que me cuadre, sino ya les comentaba la vez pasada que en estas clases ya empezamos nosotros a hacer como, tenemos que ser más analíticos. Entonces, para eso sirven ese análisis de las variaciones. El caso particular del material es ese. Si mi variación en precio anduvo muy alta, debería yo tener una ganancia al momento de usar ese material directo, porque claro, quiere decir que es de buena calidad. Porque en algunos ejemplos que hicimos en el primer parcial, yo con los muchachos, nos salía una variación desfavorable en el valor del material, nos salía una variación desfavorable al momento del uso de la materia prima. Entonces les decía yo que ahí sí es como ahí qué es lo que se hace. Pues, se sientan con el gerente de compra y el gerente de producción, porque por decirlo así, las cosas no cuadran, no pegan. Compro caro y gasto todavía más en la producción. Entonces, para ese tipo de análisis sirven eso de variaciones. Y en el caso de este tema en particular, les mencionaba que tenemos que conocer 9 elementos. Por eso es que partimos. Este parcial a mí me gusta porque él sirve como de repaso también del primero, porque en el examen siempre tienen que hacer lo del primer parcial, agregarle lo del segundo parcial. ¿Por qué? Porque hay 9 elementos que usted los tiene que conocer para probar esos presupuestos. Tres tipos de presupuestos que les mencioné. Y esos elementos son, si quiere, anótelos, porque a medida que usted lee el ejercicio, algunos van a estar y otros los vamos a sacar por diferencia. El primero es los SIP presupuestados totales. El segundo, las horas presupuestadas. Tercero, la tasa SIP total. Cuarto, la tasa unitaria variable. Quinto, la tasa unitaria fija. Sexto, los SIP totales variables. Séptimo, los SIP totales fijos.
octavo, horas estándar y noveno, horas reales. Si usted identifica en el ejercicio esas 9 cosas, ya lo demás que va a hacer nada más es aplicar las fórmulas de los presupuestos. Permítanme. Y entonces, como otro consejo que siempre les doy a ustedes es leer el ejercicio, porque como les digo, son esas cosas las que necesitamos y algunas ya vienen en el ejercicio y las otras las vamos a determinar por diferencia. Están los 9 elementos que necesitamos para desarrollar el ejercicio. Entonces el ejercicio dice, la compañía El Regalón fabrica un solo producto y utiliza un sistema de costo estándar. Las variaciones de materiales se registran al momento de la compra. Cada unidad se produce con 5 horas de mano de obra directa y 5 horas de carga fabril. El presupuesto de septiembre se estableció en base a un volumen de producción de 4.000 unidades. El costo estándar para cada unidad de este producto es el siguiente. Material, una yarda de tela, Dacron a 105 la yarda, precio al que ha quedado registrado en el almacén. Mano de obra, se requieren y presupuestan 20.000 horas a un costo estándar de 40 la hora. La carga fabril se estima en un 50% del costo de la mano de obra directa y de este total 200.000 son fijos. En el mes de septiembre los datos de producción son los siguientes. Inventario inicial en proceso, 1.000 unidades con 100% en materiales y 60% costos de conversión. Puestas en proceso durante el mes, 4.000 unidades. Unidades terminadas durante el mes, 3.000 unidades. Y en existencia en almacén de productos terminados. El inventario final de producción en proceso es de 2.000 unidades con un 100% en materiales y 50% costos de conversión. Los datos de operaciones del mes son los siguientes. Materiales directos existentes al 1 de septiembre del 2011, 1.000 yardas. Compras, 4.500 yardas a 110 cada una. Inventario final, 1.300 yardas de tela. Método de evaluación es PEPS. Mano de obra real utilizada, 17.850 horas con un costo de 624.750. Y carga fabril real, 249.900. En este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer son los flujos físicos. Primero comenzamos con material directo. De que teníamos un inventario inicial de 1.000 yardas. Compramos 4.500. Eso nos da un disponible en almacén de 5.500. Dice que nuestro inventario final fue 1.300 yardas de tela. Por lo tanto, ¿cuánto se utilizó en la producción? Los 5.500 que tuvimos disponibles menos 1.300. Quiere decir que en la producción gastamos 4.200 yardas de tela. Y ahí está el flujo físico. El flujo físico de material directo. Bueno, realmente este ejercicio se ve que está un poco claro. ¿Qué pasa? Normalmente no le dan ciertos, aquí voy a como a inventar, no le dan ciertos datos, sino que usted puede sacarlo por diferencia.
Por ejemplo, el ejercicio le pudo haber dado nada más el disponible en almacén y el inventario inicial de material directo. ¿Cómo determino las compras? Sencillo, lo que tuve disponible en almacén menos inventario inicial. Ahí sale que compré 4.500 yardas. Lo mismo pasa con el material directo utilizado. Le pudieron haber dicho de que utilizó 4.200 y usted debe dejar planteado el inventario final de material directo restando lo que tuvo disponible menos lo que utilicé. Les explico de esta forma porque también fui alumno. Uno no mira un dato y cree que es que el examen no se puede resolver o que el ejercicio está malo y realmente no, sino que por eso les aconsejo que siempre que vayan a un examen, lean el ejercicio las veces que sea necesario porque cuando usted logra comprender qué es lo que le están pidiendo y qué cosas le están dando, le va a salir mucho más fácil empezarlo a resolver. Porque ahí a medida se va a ir acordando, esto lo leí aquí, esto ya lo tengo, esto aquí lo tengo, y no porque hay alumnos que algunas veces hasta se han bloqueado, que no aparece un dato y ya no hacen nada. Pero veo que este periodo, la verdad, lo felicito porque vi muy buenos exámenes, la verdad. Vi que manejan bastante. A ver, aquí. La suma 5.000, inventario. Esto es como un repaso del primer parcial. Y ahí ya tenemos el flujo físico de producto, de material directo. Ahora vamos con el flujo físico de producto en proceso. El ejercicio dice que al inicio habían 1.000 unidades de producto en proceso. El inventario inicial en proceso era 1.000 unidades. Luego, durante el mes, se pusieron a producir 4.000 unidades. 1.000, 4.000. Quiere decir que tuvimos disponible en producción 5.000 unidades. Al final, el inventario final de producto en proceso fue 2.000 unidades. ¿Cuántas terminamos? Terminamos 3.000 unidades. 5.000 que tuvimos disponibles en producción, menos las 2.000 de inventario final de producto en proceso. Ahora hacemos el inventario de producto terminado y vamos a ver si tiene terminado. Dice que y en existencia en almacén de productos terminados. Unidades terminadas durante el mes, 3.000 y en existencia en almacén de productos terminados. Inventario inicial de producto terminado no hay. Terminé 3.000 unidades disponible en almacén. Tuve las 3.000 y inventario final de producto terminado son las mismas 3.000. Quiere decir que solo produje y no vendí. La redacción de ejercicio me imagino que no era eso lo que querían decir porque es como imposible que usted produzca y no venda, pero así dice el ejercicio que se quedaron con las mismas 3.000 que produjeron. Y ahí estaría terminado los flujos físicos. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? Por ahora no. Gracias. Es como, esto es con lo que hicimos desde el primer parcial, es como, pero igual les sirve como un repaso, sobre todo aconsejarles eso. Si el dato no está, pruebe a sacarlo por diferencia, que por lo general ahí lo va a encontrar. En este caso aquí nos está dando en el caso del flujo físico, todos los inventarios ya despegados. Otras veces
usted los tiene que dejar buscar por diferencia, así como ejemplifiqué en el material directo. Entonces, el segundo paso es unidades equivalentes. Este sí me gusta explicarlo porque más detenido, porque de unidades equivalentes es que sacamos cantidades estándar. Tenemos que comprender qué es lo que nos dice este método de unidades equivalentes. Unidades equivalentes nos dice, en el periodo terminaste 3.000 unidades, tanto en material directo como en costos de conversión. 3.000 unidades sacaste disponibles ya para que el cliente se las llevara, ya listas para la venta. Pero de esas 3.000 unidades, rebajale el porcentaje del inventario inicial de producto en proceso que dice en sus elementos. ¿Por qué? Es lo que quiere decir. Terminé 3.000, pero de esas 3.000, estas 1.000 ya traían el 100% de los materiales. ¿Qué significa eso? Que este mes o este periodo que yo produje, a esas 1.000 yo no les incluí de mi inventario materia prima. ¿Por qué? Porque ya venían con el 100% del material. Eso lo hice en el periodo anterior. Por lo tanto, unidades equivalentes, eso es lo que hace. Al total que usted terminó, le resta el porcentaje de unidades que le dice el ejercicio que ya traían esos costos. En este caso estamos con material directo y dice que las 1.000 que estaban en proceso ya traían esos materiales. Luego le dice del inventario final, a 2.000, le dice que esas 2.000 que dejó, también las dejó con el 100% de materiales directos. Entonces aquí lo hace a lo inverso, le dice, ok, ya le rebajé las 1.000 de las cuales no fui a agregarles material directo de este periodo, pero ahora de las que terminé, a 2.000, le sumo ese porcentaje porque esas ya me quedan con el material para el siguiente periodo. Pero en pocas palabras y más simple, unidades equivalentes lo que hace es a lo que en flujo físico determinó que usted terminó, réstele el porcentaje que dice del inventario inicial de producto en proceso y súmele el porcentaje de unidades que dice del inventario final de producto en proceso. Básicamente, eso es lo que hace tanto en materia como en costos de conversión. Acá dice que el inventario inicial en costos de conversión, el inventario en proceso era 60% y el final en 50%. Entonces, estas 1.000 en costos de conversión, le rebajamos, las multiplicamos por el porcentaje que dice el ejercicio, que es el 60%, y se la rebajamos y menos el 60%, que son 600. Ahora me quedaron en proceso, le sumo el porcentaje, que es 50%, le sumo las 1.000, o sea, a 3.400 unidades ya le agregué yo los costos de conversión en este periodo. Y en material directo a 4.000 unidades. Está el análisis de unidades. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Porque este es como el paso, como que el análisis es un poquito más profundo. ¿O quedó claro qué es lo que hacemos en unidades equivalentes? Sí, quedó claro. Okay. Entonces ahora vamos a la hoja de costo estándar unitario. Y aquí es donde empezamos a desarrollar todo el... Permítanme.
mouse por. Ahí está. Entonces el ejercicio dice que de material directo el estándar es 1 yarda a 105 lempiras. Mano de obra son 5 horas. Y el precio y el costo estándar es 40 lempiras. Como los SIP están en función de las horas y tengo 5, las SIP variables, las horas, la cantidad de SIP variable y SIP fijo va a ser 5. Siempre va a ser así. Si aquí hubiera 10, aquí va 10. Si hubiera 20, va 20. En este caso, son 5 horas que requiere cada unidad para ser terminada, según el estándar. Pero aquí tenemos el primer problema, que hay que separar la tasa fija y la variable. No conocemos ninguna, pero el ejercicio nos da los elementos para separarlos. Y es aquí donde empezamos a establecer los datos del presupuesto. Y dice para acá que los sí presupuestados, la carga fabril se estima en un 550% de los costos de mano de obra directa. Y de este total, 200.000 son fijos. Entonces aquí empezamos a colocar los datos que nos da el ejercicio. Ya sabemos que los sí fijos presupuestados son 200.000. Ahí lo está diciendo el ejercicio. Luego dice que el de mano de obra se requieren y presupuestan 20.000 horas. Ya tenemos horas presupuestadas, que son 20.000. Byron, Ajá. la carga fabril, ¿qué era lo que significa? La carga fabril, Sí, los SIP totales presupuestados. Carga fabril. bueno, gracias. Ok, entonces si ustedes se fijan, ya vamos armando los 9 elementos que les dije que necesitábamos identificar. Ya tenemos las horas presupuestadas, ya tenemos los sí fijos presupuestados. Todo lo estamos sacando del ejercicio. Luego dice que los sí presupuestados serían, dice que es un 50% del costo de mano de obra directa. Y de este total, 200.000 son fijos. Entonces, ¿cuál es ese costo presupuestado de mano de obra directa? Ahí está en el inciso B, dice, la mano de obra directa se requieren y presupuestan 20.000 horas a un costo estándar 40. O sea que el costo estimado de mano de obra son 800.000. El ejercicio dice que los SIP presupuestados o carga fabril estimada es el 50% de ese costo. Entonces, esos 800.000 multiplicamos por el 50%. Y ahí tenemos nuestros costos indirectos de fabricación presupuestados. ¿Quedó claro cómo lo determinamos? Ok. Entonces ahora ya tenemos elementos para armar todo lo demás por diferencia. ¿Cómo obtenemos la tasa de costos indirectos de fabricación total? Dividiendo los sí presupuestados entre las horas presupuestadas. O sea que la tasa total
presupuestada de costos indirectos de fabricación es 20. Ahora, ¿cómo determino la tasa fija, la tasa variable unitaria? Tengo que sacarlo por diferencia, conocer la tasa fija, porque la total ya la tengo, que es 20. Entonces, ¿cómo hago para determinar la tasa de costos indirectos de fabricación fija? Pues solo se divide los 200.000, que es el total de fijos presupuestados, entre el total de horas. Porque si conociéramos nada más la tasa y no conociéramos los CIF, fijos totales, lo haríamos a lo inverso. Diríamos, ok, para obtener los CIF fijos presupuestados totales voy a multiplicar la tasa fija por las horas y me da los 2.000. Aquí lo hicimos al inverso. Lo que conocíamos era los CIF fijos totales presupuestados, entonces para conocer la tasa unitaria, dividimos el total de CIF entre las horas. Ahora ya conocemos la tasa CIF fija por unidad. Ahora, ¿cuál será la tasa CIF variable por unidad? La diferencia de la tasa total menos la tasa fija. Coincidencia nos sale 10. 10 lempiras. Por lo general, siempre una es más alta que la otra. Y ahora, ¿cuáles serán entonces los costos indirectos de fabricación variable presupuestado? Multiplico las horas por la tasa unitaria de CIF variable y me da 200.000. Y ahí ya tengo los datos a completar la hoja de costo estándar y solo los jalo. Para la tasa variable, la tasa por hora es 10 y para la tasa, para la y fijo, tasa por hora es 10. Y ahí ya tengo establecido la hoja de costos estándar. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Puede repetir, porfa, cómo sacó los CIF variables presupuestados? Sí, con gusto. ¿Qué es lo que ya lo hago? Ok, aquí les decía los CIF presupuestados, variables presupuestados, como ya conocemos las horas y la tasa, multiplicamos las horas de mano de obra por la tasa. Los fijos los hicimos al revés. Hicimos una división. ¿Por qué? Porque fue a lo inverso. Lo que conocíamos era los CIF total. Necesitábamos conocer la tasa unitaria fija. Entonces dividimos el total de CIF entre las horas. Para los variables, como ya conocíamos por diferencia cuál era la tasa por unidad variable, multiplicamos las horas por esa tasa y ahí obtuvimos los invariables totales. Ahí. ¿Estamos bien, compañera? Gracias. Ok. Entonces ahora vamos a analizar lo de las variaciones que dice el ejercicio, que la vamos a determinar al momento de la compra. La variación. Y aplicamos la fórmula. Dice que la fórmula es cantidad real comprada. Tienen el ejercicio a mano para no estar. Cantidad real comprada por precio estándar menos precio real y eso nos va a dar la variación. Entonces analizamos cuál es la cantidad que se compró. El ejercicio dice que se compraron 4.500 yardas a 110 lempiras. Entonces aplicamos la fórmula 4.500. Precio estándar es 5.
y precio real es 110. ¿Cuánto sale la variación? $22,500. Y 2.500 desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque nuestro estándar es 105 y el costo real fue 110, lo que hablábamos en el primer parcial, que eso es lo que medimos. ¿Qué pasó? Si tengo un estándar, compro más barato, eso es una variación favorable. Compro más caro, es desfavorable. Y ahora hago la partida. Almacén de materiales, hago el ingreso a costo estándar, porque si yo registro la variación al momento de la compra, mis inventarios deben estar registrados al costo estándar. 4.500 yardas por 105 lempiras. Me da 472.000. Luego registro el precio que me dio el proveedor. Proveedores compré 4.500 yardas a 110. Como decimos, estamos descuadrados porque tengo 472.500 en el debe y 495.000 en el haber, que hace falta. Variación desfavorable en el precio. Desfavorable la colocamos en el debe porque este es un costo que van a absorber nuestros inventarios en el tercer parcial, que es con lo que se cierra el ciclo del costo. Ahí sí ya estamos cuadrados. 495 en el debe y 495 en el haber. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, eso es al momento que compramos, que llegó la factura. Al momento que usamos la materia prima. La fórmula es precio estándar, cantidad estándar por cantidad real. El precio estándar es 105 lempiras. La cantidad estándar, que no la conocemos, les voy a enseñar cómo se determina. Para determinar la cantidad estándar, usted tiene que decir, tiene que irse a unidades equivalentes. ¿Cuántas unidades terminé según unidades equivalentes en material directo? 4.000. ¿Cuánto es la cantidad que yo requiero según el estándar? 1. 4.000 por 1 le da 4.000. ¿Qué quiere decir? Que en su producción, según el estándar, usted tuvo que haber gastado 4.000 yardas de tela. ¿Cuál fue lo real? 4.200. ¿De dónde salen los 4.200? El flujo físico, la parte donde dice material directo utilizado. O sea que gastó 4.200 yardas. ¿A cómo sale la variación? $32,500. 32.500. 31,500. 30. $21.000 me sale a mí. Sí, negativo.
Si es 21,000, desfavorable. Y hacemos la partida. Producción en proceso, 4,000 unidades equivalentes por una unidad el estándar por 105 el costo estándar. Hacemos el retiro del almacén, 4,200 yardas de tela a 105 lempiras. ¿Qué pasa? También estamos descuadrados. ¿Y qué es lo que hace falta? Los 21,000 de la variación en cantidad desfavorable. Ahí sí ya tenemos 441,000 en el debe y 441,000 en el haber. Y aquí, muchachos, es donde hacemos los análisis y pasa lo que les comentaba al inicio. Nos fue mal, por decirlo así, en la compra del material, es decir, compré más caro, pagué, ¿cuánto fue que salió aquí? Pagué 22,500 lempiras más en la compra y aún así gasté más material, quiere decir que probablemente, ya esto es lo que hacen las personas gerenciando, una mala compra, porque algo de que incluso en la producción se gastó más. ¿Cuál hubiera sido la lógica? Que hubiera pagado yo más por un producto mejor y ese efecto me hubiera venido a dar en la producción y en vez de salirme 21,000 desfavorable, me hubiese salido favorable quizás más. Ahí se hubiese concluido de que se compró un material de buena calidad y por lo tanto aumentó el precio. Ahí es donde se empiezan a tomar decisiones. ¿Todo claro con la variación de material directo? Sí. Ok, entonces ahora vamos con la variación de mano de obra, que también es lo mismo que evaluamos. Evaluamos eficiencia y evaluamos cuota. ¿Qué es la eficiencia? ¿Cuánto realmente me estuve en la producción? ¿Qué es la cuota? ¿Cuánto realmente yo pagué por hora para sacar esa producción? Entonces aplicamos fórmula. Y la fórmula para variación en cuota es horas reales por precio estándar menos precio real. ¿Cuáles son las horas reales? El ejercicio aquí se las da, le dice que fueron 17,850 horas. ¿Cuáles son las horas estándar? Hacemos lo mismo que hicimos con el material directo para conocer el estándar, solo que nos vamos a costos de conversión, porque en costos de conversión se encuentra la mano de obra y los CIF, y es de ahí donde vamos a sacar las horas estándar. Al multiplicar el total de unidades equivalentes que terminé en costos de conversión por el estándar, 3,400 por 5. Eso me da que mis horas estándar son 17,000 horas. El precio real es lo que yo pagué por la mano de obra, que son 624,750 entre las horas que yo pagué, que pagué 17,850. Mi precio real es 35 lempiras. Entonces aplico la fórmula. La fórmula dice, para la variación en cuota o tarifa, horas reales, 17,150 por precio estándar, que es 40, menos 35, que es el precio real. ¿Cuánto da esa variación? 85,750. Favorable. 85,150. Ok. Ahora evaluamos la eficiencia. Creo que lo tengo malo, escribí mal una cantidad, pero no. ¿Cuánto es? 89,250. 89,200. Sí, ¿verdad? Sí, es que había puesto mal el 17,000.
Ok, 17.000. Ahora evaluamos la eficiencia. Y la eficiencia es precio estándar, que es 40 lempiras, por horas estándar, que son las 17.000 horas, por las horas reales, que son 17.800. ¿Cuánto da esa variación? 34.000, 34. 34 desfavorable. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí sí, por decirlo así, sí cuadra la situación que usted analiza. Dice, ok, pagué más barato las horas. Puede ser de que quizás el personal tuvo que trabajar un poco más y entonces se llegaron a ese arreglo, porque nos ahorramos 89.250 lempiras en el pago, pero gastamos 34.000 lempiras más en el tiempo que me estuve en producir, pero ahí sí hay como, decirlo así, un balance. Pagué más barato, por eso me estuve un poquito más en mi producción. Entonces, al hacer el análisis, como que compensa. Pero ya, como les digo, eso lo van a ver ya cuando estén en el ámbito laboral, pero me gusta explicarles porque eso es lo que realmente hace. Para eso sirve evaluar esas variaciones. Y hacemos la partida. Producción en proceso, 3.400 unidades equivalentes por 5 horas por 40 lempiras. La nómina, 17.850 horas por 35, salen 624.750. Igual estamos descuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos las variaciones. Tenemos variación en cuota favorable de 89.150 y la variación en eficiencia desfavorable de 30. Ahora tenemos 714.000 en el debe y 714.000 en el haber. Y ahí está cuadrada la partida y evaluada las variaciones en material directo y en mano de obra. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Porque ahora sí vamos de lleno al tema del segundo parcial. Este era como repaso del primer parcial. Hasta aquí todo claro. Okay. ¿Alguien más? ¿Todo está bien? Okay. Entonces ahora vamos a aprobar los presupuestos y empezamos con el flexible de determinación. Está ahora. Es decir, pruebo mis horas presupuestadas con mis horas reales. Por eso es que dice que es ajustado a horas reales. Lo comparamos con los SIP reales. Los SIP reales, el total fue de, ahí lo dice el ejercicio, 249.900. Ese es el valor con el que vamos a comparar. 249.900 son mis SIP reales. Y calculo la fórmula, que son horas reales. Se me olvidó otra vez, las horas reales son 17.850 y las horas estándar son 10.000. Y calculo horas reales, 1.750, por la tasa de costos indirectos de fabricación variable, que es 10, contra las horas prestadas, que son 20.000, por la tasa de costos indirectos de fabricación, que son 10. Me da un total de 378.500 y comparo mis SIF reales, 249.000, mis SIF ajustados a horas reales son 378.000.
¿Qué pasó? Hay una variación en presupuesto o gasto favorable. ¿Por qué? Porque mi presupuesto salió más alto que lo real. Ahora voy con la variación en capacidad o volumen y pruebo las horas reales, las mismas, por, por la tasa SIP variable contra las horas presupuestadas, la suma de los dos por la tasa fija, y esto lo comparo con las horas reales, que son 20,000, perdón, 18,750 por la tasa SIP total, que es 20. Y entonces aquí evalúo y digo yo, según el presupuesto, 17,000, ¿cuántas horas? ¿A dónde 17,750? Oh, perdón, cierto, gracias. 17,000, estaba poniendo mal las horas, 17,850. Ahí está. Entonces, evalúo. Según el real, 351,000. Según el presupuesto, 378,500. ¿Qué será eso? ¿Favorable o desfavorable? El real, ajustado a horas reales, 357,000. Según el presupuesto, 378,500. ¿Qué resulta? ¿Favorable o desfavorable? Acá, muchachos, en esta variación de capacidad o volumen, analizamos favorable de manera diferente que todas las otras variaciones, tanto las que acabamos de hacer del primer parcial como estas, porque aquí los que estamos, correcto, compañero Caballero está escribiendo al chat, aquí lo que estamos evaluando es la capacidad de nuestra planta de producción. Entonces, a nivel monetario, si lo real es 357 y lo presupuestado fue 378, esto es favorable. Pero aquí lo que se evalúa, repito, es la capacidad de nuestra fábrica. Y nuestra fábrica tiene una capacidad presupuestada de 20,000 horas. Solo trabajamos 17,850. Entonces, repito, en el examen, usted va a evaluar esta variación a lo inverso. Si le sale más alto lo presupuestado que lo real, eso se convierte en desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque como su compañero bien lo explica, porque no alcanzó nuestra capacidad máxima. Dejamos de trabajar 1,150 horas más que nuestro presupuesto. Eso es lo que evaluamos en variación en capacidad. Lo evaluamos a lo inverso. Si salió menos lo real que lo presupuestado, es desfavorable. ¿Por qué? Repito, porque aquí son las horas de trabajo las que estamos evaluando. Presupuestamos trabajar 20,000 horas y realmente trabajamos 17,850. ¿Cuál es el análisis que le da la gerencia a este tipo de cosas? Bueno, cuando sale a lo inverso, que yo presupuesto 20,000 horas y trabajo 21,000, yo pago más, pero eso yo lo considero en capacidad de volumen como favorable. ¿Por qué? Porque el siguiente periodo yo puedo presupuestar trabajar más horas, producir más. Cuando el gerente de producción
que recibe la planeación y se le dice que ahora va a trabajar más, no se puede él quejar. ¿Por qué? Porque se está pagando más por más horas de trabajo. Todo eso es lo que se analiza ya en la vida real. Entonces, para eso sirve evaluar a la inversa esta variación en capacidad de volumen. En el examen no se vayan a confundir. Esto es al revés. Es la única que ahí anótelo. La variación en capacidad o volumen, lo que evalúo son las horas que trabaja la planta. Por lo tanto, lo tengo que evaluar al revés que todas las otras variaciones. Si me sale más alto el presupuesto, es favorable. Si me sale más bajo que el presupuesto, es desfavorable. ¿Por qué? Porque no llegué a la capacidad máxima de mi planta. ¿Queda claro esta parte, muchachos? Sí. El de variación en presupuesto, ¿por qué es favorable? Porque el real fue 249.900 y el presupuestado le salen 378.500. Gracias. Real es más bajo que lo presupuestado. Eso lo hace favorable porque aquí sí estamos hablando de plata. Por eso dije presupuesto de gasto. Pero es un presupuesto o gasto. Gasto, según el real, debió haber sido más. Perdón, según el presupuestado debió haber sido más. Según el real, los reales fue más bajo. Entonces, favorable. Solo esta es la que le evaluamos diferente. Ok, ahora vamos con la variación en eficiencia. Y la fórmula es orales por tasa SIP total, que es 20, contra horas estándar, que son 17.000 por tasa SIP total. Según el estándar, 370, según el real, 357. Y ya vuelvo y digo, esto la tengo que evaluar como normal. 350 debía haber gastado según mis horas estándar y según las horas reales, 357. Tengo una variación de 17.000 desfavorable. Dejo planteada la variación neta. ¿Cuál es la variación neta? Ok, tiene que ver qué variaciones le salieron y a las que sean mayores, restarle las que sean menores. En este caso tenemos una variación favorable de 228.600. Entonces le vamos a restar las otras desfavorables que no superan ese monto. 128.600 menos 21.500 menos 17.000. Tenemos una variación desfavorable de 90.000, perdón, favorable de 90.100 lempiras. Quiere decir que en los CIF nos salió favorable según el presupuesto flexible de 3 variaciones ajustado a horas reales. ¿Por qué planteamos esta variación neta? Porque esa variación neta le va a salir igual en los 3 tipos de presupuesto. En el flexible de 3 variaciones, flexible de 2 variaciones y estático de 3 variaciones. Porque hay ejercicios, no encontré uno y va a ser eso, que dan todos los datos y le dicen la variación neta es tanto favorable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haría normalmente usted en un examen, en un ejercicio de eso? Usted ya tiene esta variación. Entonces, empieza a plantear todos los datos que pueda. Si ya tiene las horas reales, si ya tiene las horas estándar, entonces empieza a medir. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que al usted probar, tal vez usted no va a poder determinar esta cantidad. Va a decir usted, pero aquí no sé cuánto es esta variación. Entonces, por diferencia, usted dice, si mi variación neta es 90.100 favorable, dice usted, ya determiné que esta es favorable, quiere decir que yo rebajé para llegar a estos 90.000, dice usted, rebajé a los 128, le rebajé 17 y tengo que buscar una cantidad que al yo restarle me pegue con estos 90.100. Y ahí es donde usted llega
al dato que no encuentro. Usted 128.600. Aquí ya estoy inventando, ¿va? Solo porque no encontré un ejercicio así. 128.600, dije usted, le resté 17.000. Le resté 17.000 de acá. Eso me dio, dice usted, 90.100. ¿Qué cantidad, dice usted, tuve que haberle restado a 126 para que me diera 96.100? Dice usted, 228 menos 17, me queda 111.600. ¿Qué cantidad tuve que haber restado para llegar a 90.100? La diferencia. Dice usted 21.500. Entonces de ahí lo pruebo. 21.500. Empieza a desarrollar 226 menos 17 menos 21.500. Y ahí tiene la variación neta favorable que le va a dar el ejercicio. Y esto solo era a efecto de ver, de demostrarles a ustedes por qué a veces salen ejercicios así. Para ir a una Entonces, consulta. sí, Si nos dice entonces variación neta de CIF, serían esos correcto, 90.100. variación neta de SIF, eso es lo que le está diciendo. Yo no Y encontré ejercicio. si nos dan una variación en volumen, serían los 21.500. Exacto, esa variación en volumen sería los 21.500. Gracias. Y de ahí empieza a aplicar la fórmula a lo inverso. Aquí multiplicó para sacar este valor, entonces lo divide, porque aquí la base es, en ese tipo de ejercicio, me imagino que va orientado a que usted encuentre horas, entonces divide esas variaciones entre las tasas y ahí va a ir sacando las horas. Por eso es la pregunta que me sigue. Ok, entonces ahí ya tenemos la variación, el presupuesto flexible de 3 variaciones. Ya se partida. Y decimos producción en proceso, 3.400 unidades equivalentes por 5 horas por 40 estándar. Variación en eficiencia, tenemos que es variación en eficiencia desfavorable, perdón, variación en eficiencia desfavorable, 17.000. Variación en capacidad desfavorable, 21.500. Y variación en gasto o presupuesto favorable, 128.600. Y los CIP reales con 249.900. 378.500 en el haber. No, aquí me está cuadrando. 378.500 en el haber y 718.000. ¿Qué no estoy poniendo usted? Variación, favorable. Perdón, que aquí es 20. La tasa total de los CIP es 20, ahí sí. 378.500 en el debe y 378.500 en el haber. Y ahí tiene cuadrada la partida. Ahora vamos con el presupuesto flexible de 2 variaciones. Y aplicamos la fórmula. Este es ajustado a horas estándar. Y es horas estándar, 17.000, por la tasa de costos indirectos, fabricación variable, que es 10, más las horas presupuestadas, que son 20.000, por la tasa de costos indirectos de fabricación fija, que es 10. 249.900 los CIP reales contra 370.000 según el presupuesto ajustado a horas estándar. Tengo una variación favorable de 120.100 lempiras. ¿Por qué?
porque el real salió más bajo que el presupuestado. Y ahora nos vamos a la variación de capacidad o volumen y evaluamos las horas estándar por la tasa si variable, las horas presupuestadas por la tasa si fija, comparado con las horas estándar, que son 17,000, por la tasa de costos indirectos de fabricación total. Nos sale, según el estándar, 340, según el real, 370. Perdón, el presupuestado es 370 y el estándar es 340,000. Hay una variación de 30,000 favorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque según mi presupuesto eran 20,000 horas, según mis horas estándar fueron 17,000 horas las que yo debía haber trabajado. Entonces lo analizamos a lo inverso, los otros presupuestos, que las otras variaciones, perdón. Por lo tanto, esto lo convierte en desfavorable. De menos, a nivel de dinero, sería favorable, pero aquí lo que estoy evaluando son las horas de trabajo de mi plan. De presupuestar 27 a según el estándar 17,000 horas. Fueron 3,000 horas en las que mi planta no llegó a su capacidad máxima de producción. Plantea variación neta, 120,100, que es la cantidad mayor, le resta la cantidad menor, que son 30,000, y le da la variación neta favorable de 90,100. Y ahí tiene planteado el presupuesto flexible de 2 variaciones. ¿Alguna pregunta? Ah, No, ok, entonces hacemos la partida. 3,400 unidades por 5 horas por 20 la tasa CIF. Capacidad o volumen, 30,000 desfavorable. Variación controlable o de gasto, 120,100 favorable. Y los CIF reales con 249,900. 370,000 en el debe y 370,000 en el haber. Ahora vamos a establecer el presupuesto estático de 3 variaciones. Y comparamos los CIF reales contra los CIF presupuestados. ¿Cuántos son los CIF presupuestados? Son 400,000. 249,900 el real, 400,000 el presupuestado. Tenemos una variación favorable. Ahora vamos con la variación en capacidad o volumen. Y la fórmula es horas presupuestadas, que son las 20,000. Creo que aquí no me da. Las 20,000 por la tasa CIF total, que es 20, 400,000, contra las horas reales, que son 17,850, por la tasa de costos indirectos de fabricación totales, que es 20. 357. Evalúo nuevamente. Según el presupuesto, 400. Según el real, 357. A nivel de gasto o de dinero, eso es favorable. Pero como lo que estoy evaluando es la capacidad, dejé de trabajar 20,000 horas a trabajar 17,850. Esa variación se me convierte en desfavorable porque la analizo a lo inverso que las demás. Variación en eficiencia, horas reales, 17,850, por tasa CIF total, 20, horas estándar, 17,000, por tasa total, 20. Según el estándar, 340,000,
Según el real, 357. Tengo una variación desfavorable de 17,000 lempiras. Saco la variación neta y al valor mayor le resto por lo menor y digo 159,100 favorable en variación en presupuesto, menos 43,000 desfavorable en capacidad, menos 17,000 en eficiencia, me da una variación neta favorable de 90,100. Si usted se fija en todos los presupuestos, la variación neta es la misma. Por eso hay ejercicios. Me imagino que la compañera lo miró ese que me dijo de la variación neta. Por eso es que le dan esta variación para que usted empiece a colocar horas reales, tasas y todo, y los valores que no le hagan pegar el presupuesto, lo saca por diferencia, así como le mostré en la parte de arriba. Y entonces hacemos la partida. Producción en proceso, 3,400 unidades lentes por 5 horas, por 20 la tasa total. Variación en eficiencia, 17,000 desfavorable. Variación en capacidad, 43,000 desfavorable. Variación en presupuesto, 150,100 favorable. Y SIP reales, 249,900. 400,000 en el debe y 400,000 en el haber. Ahí estaría terminado el ejercicio, muchachos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Ok. El total de los presupuestos debe de ser siempre. No sé a qué se refiere, compañero. El total de los presupuestos debe ser siempre igual. ¿Qué cantidad se refiere? Sí, de las variaciones netas, sí. Siempre tiene que ser igual. Ahí comprueba usted que realmente cuadró los tres. Esa variación neta, favorable o desfavorable, va a ser igual para los tres presupuestos. Esta 90,100 va a ser igual. O sea, el mismo valor, ¿no? Los 90,100. El mismo valor. Entonces ahí comprueba usted que realmente hizo bien el ejercicio. Porque en todas las variaciones neta le da igual. Por eso, como les digo, había un ejercicio, pero no lo pude encontrar yo, eso de que decía, le daba todos los datos, ¿va? Pero había una cantidad que no se podía pegar. Entonces, por eso es que le daban la variación neta, porque usted decía, establecí entonces por diferencia ya acaba el valor la variación que le hacía falta. ¿Alguien más que tenga una duda? ¿No estamos claros? ¿Estamos listos para ese examen? ¿Y cuándo lo van a hacer al final ustedes? Es el sábado. El link no ha dicho nada. Como están diciendo de que lo cambiaron, no sé por qué. Lunes 27, parece. El lunes. Lo cambiaron. Es que No, no confirma. como aquí hay Este jueves. jueves. ¿A qué Pero hora? es que él lo lleva con, creo que el compañero lo lleva con la licenciada Lilian. Creo. No se alteren. Ay, ya me había asustado. A ver que desmayen, compañero. Entonces, lo cambiaron. Y es que aquí hay muchachos que la llevan con la línea.
Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por asistir. Hoy terminamos temprano. Voy a subir el archivo ahorita para que lo descarguen del chat. El que no lo pueda descargar me avisa para mandárselo al personal. A ver.